Buenas tardes para todos. Bienvenidos al Centro de Enseñanza Mesiánica Sar Shalom. Quien les habla es el rabino mesiánico William Ferrer, líder de esta congregación, de esta comunidad y presidente del Concilio Judío Mesiánico Internacional. Cada sábado por la tarde nos sentamos a compartir la porción de la Parashá. Nos sentamos a compartir todos juntos, ¿verdad? En el mediodía yo enseño la Parashá. No hay opción a preguntas, no hay opción al debate, pero a esta hora en el Beit Midrash nos podemos sentar y con un poquito más de libertad poder compartir lo que el Eterno pues nos ha dado a cada uno de nosotros. La Parashá se llama Vayetchel. Vayetchel. Y está y está en el libro de Shemot, capítulo 35, versículo 1 en adelante, pero nosotros en la Parashá, cuando lo estudiamos en el mediodía, hablamos acerca del versículo 2 y 3. 2 y 3. Y el tema que estoy tratando de desglosar es el concepto del Shabbat en la función de Yeshua como Mesías cuando vino a la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué razón entramos en ese punto? Porque la parashá de hoy, o la porción de hoy, nos dice en el versículo 2, durante un periodo de 6 días podrás hacer tus labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes. Un Shabbat de reposo completo, y dice un reposo de Shabbat completo, porque el hebreo no dice solamente Shabbat, el hebreo dice Shabbat, Shabbatón. O sea, al día festivo semanal, la Torah también le llama Shabbat Shabbatón, como en la fiesta, como el ayuno del Yom Kippur, el ayuno del día de la expiación, también a ese día se le llama Shabbat Shabbatón, y no tiene nada que ver con el fin de semana, no tiene nada que ver con el sábado. ¿Por qué? Porque se acuerdan aquel pasaje para contar el Omer. Dice, contarás el Omer después del Shabbat. Entonces la gente piensa que es el Shabbat semanal, y no necesariamente está hablando del Shabbat semanal, está hablando del Shabbat festivo. Como Pesach también es llamado un Shabbat Shabbatón. Entonces, cuando en la Torah se habla de Shabbat Shabbatón, no necesariamente se está hablando del viernes para sábado, ni se está hablando exclusivamente del Shabbat del sábado. Se pudiera estar refiriendo a una festividad. Y sigue diciendo el versículo, dice, un Shabbat de reposo completo, o sea, un Shabbat Shabbatón para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá. No encenderás fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. Entonces, basándome en el concepto del Shabbat, y aunque no voy a hablar del Shabbat y no voy a explicar cómo se celebra un Shabbat, lo que quiero es explicar la escuela que se nos enseña en Occidente, es que Yeshua era tan fuerte, era tan grandioso, era tan maravilloso, que Yeshua violó el Shabbat. O sea, el hombre que Israel estaba esperando, conforme a las profecías de la Tanaj, resulta que termina violando las mismas profecías y los mismos libros que hablaban de que él iba a venir a traer redención. Entonces no tiene ningún sentido creer que si Yeshua es el Mesías, venga a violar el Shabbat, porque automáticamente lo descalificaría. Esa es por una parte. De hecho, es un texto que citamos muchísimo. Mateo capítulo 5, versículo 17, está escrito que el mismo Yeshua dijo, en las propias palabras de Yeshua, ¿cuáles fueron? Yo no he venido a abolir o abrogar la Torah. Yo no he venido, eso no era el propósito por el cual Yeshua vino. El propósito que Yeshua vino fue
traernos y acercarnos a la salvación, al Eterno, a vivir una vida conforme a su voluntad. Ahora, si Yeshua hubiese violado el Shabbat, eso hubiese sido más que suficiente para matarlo. ¿Por qué? Porque está escrito. Está escrito que aquel que violara el Shabbat tenía que ser muerto. Pues, durante un periodo de 7 días se podrá hacer labores, pero el 7º día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá. O sea, la Torah establece que cualquier persona que cometiera una violación fragante con intención de la Torah expone un castigo y es de muerte. Claro, la gente piensa que si alguien violaba el Shabbat, espérate, matémoslo, y salían todos los judíos a matarlo. No, había una serie de reglas, de criterios, había que llevarlo al Sanedrín, y era todo algo muy elaborado. Muy pocos asesinatos se cometieron en Israel, o los asesinatos no, se mataron gente en Israel por violar mandamientos. Muy poco. Hay muy poco registro de que el Sanedrín haya salido a matar. ¿Por qué? Porque el concepto latinoamericano es que el Sanedrín era un centro de ir a buscar a todo el mundo y matarlo. Ese es el concepto que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque en realidad no era lo que estaba pasando. Entonces, si Yeshua hubiese violado el Shabbat, a Yeshua lo hubiesen matado por eso. O sea, los fariseos hubiesen dicho, la causa de que vamos a matarlo es porque él dice que es el Mesías y aún así viola el Shabbat. Eso hubiese sido más que argumento para llevarlo a la muerte, o por lo menos pedirle a Poncio Pilato que lo matara porque había violado una de las normativas que estaban en la Torah. Sin embargo, Yeshua no muere o no lo llevan al madero por violar el Shabbat. Esa no fue la causa de su muerte. De hecho, la causa de su muerte nosotros sabemos cuál fue. Y la encontramos escrita en la tabla que colocaron encima de su madero, que decía, este es Yeshua, el rey de los judíos. Eso era lo que estaba escrito ahí. O sea, esa fue su causa de muerte. Para Roma, esa era la causa de muerte. ¿Por qué? Porque más que hay un solo rey para los romanos, César. Y como este se proclamó rey, no puede haber 2 reyes aquí. En el Imperio Romano solamente hay uno, y es César. Y como él dijo que era el rey, pues esa es la causa de su muerte para los romanos. Los romanos son los que determinan la causa de su muerte y colocan en 3 idiomas, colocan la causa de su muerte. Lo colocan en griego, lo colocan en hebreo y lo colocan en latín, en 3 idiomas. Aunque hay algunos que dicen que lo escribieron en arameo, pero el griego no dice que fue en arameo. El griego dice que fue en hebreo. Y la causa en los 3 idiomas, el idioma griego porque era el idioma universal donde todo el imperio se comunicaba, el latín que era el idioma de las leyes romanas, y en hebreo que era la lengua vernácula donde el reo, por decirlo de alguna manera, lo estaban condenando a muerte. Entonces, no, ni siquiera, eso cuando lo vemos a nivel de Roma. Cuando lo vemos a nivel de judaísmo, la razón por la que mandan a matar a Yeshua y por lo cual los fariseos y los sacerdotes se rasgaron en la vestidura, ¿cuál fue? Blasfemia. Fue el pecado de la blasfemia, que está dentro de una de las penas capitales. Blasfemar contra el nombre del Eterno está dentro de las 4 penas capitales del judaísmo. La blasfemia. Y yo no puedo blasfemar contra el Shamash Víctor. Esto no se considera blasfemia. Tiene que ser cuando tiene que ser con Dios. Y es bien claro cuando los mismos sabios, cuando oyen a Yeshua hablar, le dicen, ¿cómo tú, siendo hombre, te haces Dios? Este ha blasfemado. Que muera.
Claro, porque no pudieron culparlo de violar el Shabbat. No pudieron culparlo por todas las acusaciones que se le presentaron. Entonces, volviendo al tema de si Yeshua violó el Shabbat o no, desde mi perspectiva, desde lo que yo estudiamos, o vamos a terminar hoy, que empezamos en el mediodía y vamos a terminar en este Beit Midrash, es incoherente y es insostenible decir que Yeshua violó el Shabbat. ¿Cómo llegó este concepto de que Yeshua viola el Shabbat? ¿Cómo llega el concepto? ¿Cómo se difunde dentro de los ámbitos occidentales? ¿Cómo? Bueno, porque ya para el siglo II, el siglo III, el cristianismo se estaba separando del judaísmo y entonces hay un reemplazo del sábado por el domingo y se empieza a formular lo que conocemos hoy como la teología del reemplazo. Que como Israel mató a Yeshua, entonces todas las promesas y todas las bendiciones ahora le pertenecen a nosotros, a los cristianos. Y entienda que cuando estoy diciendo esto, no hay evangélicos cuando se dijo eso. No hay bautistas, no hay metodistas, no hay anglicanos, no hay presbiterianos, no hay católicos romanos. Cuando se está manejando esto, están en Constantinopla, que es lo que se conoce hoy como Turquía. Ahí estaba el centro del imperio, en Constantinopla. Entonces, hubo que decir que el sábado ya no tenía función para darle prioridad a otro día, y eso es historia que no voy a tocar en el tema si el Shabbat es bíblico o el domingo es bíblico, ese no es el tema que estoy tratando. El tema que quiero tratar es que el hecho de que hoy la teología anti-Torah es muy popular y la gente no se da cuenta, pero nos damos cuenta que es anti-Torah cuando se niega toda eficacia y veracidad y autenticidad de el texto de la Tanaj o el texto de la Torah. Y es muy común escuchar lo que escuchamos siempre. Pues tú estás bajo maldición. Tú guardas la ley, tú estás bajo maldición. Tú te caíste de la gracia. La gente habla eso sin decirlo como Pablo lo dijo. Te lo están diciendo así parafraseado. Y eso es lo que lleva a mucha gente hoy con esa mentalidad que cuando van a leer estos textos piensan que Yeshua violó el Shabbat. Y yo siempre lo digo. Si Yeshua violó el Shabbat, no es el Mesías. Así de sencillo. Porque no puede Yeshua violar algo que él dio en el Sinaí. O sea, cuando Hashem dio la Torah, los mandamientos, dice que es un pacto eterno. El Shabbat es un pacto eterno. Lo recitamos en el servicio de Shaharí de Shabbat, cuando citamos en la Midá, citamos el texto que está en Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Cuando recitamos esa parte de la Midá, se le llama el Beshamru. Beshamru Benei Israel et HaShabbat. La azot et HaShabbat le dorotam berit olam. Beniu veim Benei Israel otchile olam ki sheshe yamin asa Adonai HaShamayim vet haaretz hubayon hasviji Shabbat bayinafash. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat por sus generaciones. ¿Por qué? Por un pacto perpetuo. Entonces, si el pacto es perpetuo, perpetuo no es hasta la cruz. Perpetuo es perpetuo. O sea, perpetuo es eternamente y para siempre. Es como que cuando nosotros leemos en la Biblia que dice eternamente y para siempre, o por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ahora, y yo digo perpetuo, ¿qué estoy diciendo? Pues es lo mismo. Si yo digo perpetuo, eternamente y para siempre, y por los siglos de los siglos, es lo mismo. Entonces, si el Shabbat es una señal del pacto y es perpetuo, Yeshua no lo puede volver inactivo. Es imposible.
no puede quitarle la veracidad de la perpetuidad, porque no tiene ningún sentido. Pero la gente te dice, Rabino, pero es que Yeshua es el Señor del Shabbat. Claro. La gente te lo dice de una forma negativa, como queriendo decir que como Él era el Señor de todo, Él podía hacer, estaba por encima del Shabbat. No, no es eso lo que está diciendo. Yeshua está diciendo, yo soy el Señor. Yeshua no dijo, yo soy el Señor del domingo. ¿Por qué? Porque es que el domingo cuando Yeshua está existiendo no existe. O sea, Yeshua ni siquiera ha muerto. O sea, Yeshua, los que quieren sostener que el domingo es el día del Señor porque Yeshua resucitó en domingo, cuando Yeshua dice esas palabras, Yeshua ni siquiera había muerto. Y yo siempre lo digo, no existe la palabra domingo en la Biblia. No existe. Al primer día de la semana o al domingo, lo que nosotros hoy llamamos domingo, nos viene del griego dominus. Y tiene que ver, en la Biblia se le llama el primer día de la semana. El único día en la Biblia que tiene nombre es el Shabbat. Es el único. El día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto y Shabbat. No existe. Esto de domingo, esto llegó mucho tiempo después. Ahora, no voy a hablar del caso de cuando rascaron las espigas, porque ya lo expliqué, está en el video del mediodía. Así que cualquiera que quiera escucharlo, vaya al video del mediodía de la Parashá Vayetjel y allí busque por qué yo expliqué que recoger y cortar espigas no es una violación de la Torá, sino que Yeshua ni siquiera está atacando a la Torá, ni los discípulos violaron la Torá, sino que hay un problema de halajá. Grábese esto. Cuando en el judaísmo se dice la ley judía, no necesariamente está hablando de la Torá. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Cuando en el judaísmo decimos la ley judía, en el mundo cristiano piensa que estamos hablando de la ley de Moisés. Pero no. Estamos hablando de la Torá oral, de las enseñanzas de la Torá de Rabanán. Las enseñanzas de los sabios, de los grandes maestros. Y cuando está escrito en la Torá, se dice Torá de Oraíta. Entonces, esa es la escrita. Y nosotros hicimos el ejemplo que los fariseos habían varias corrientes de fariseos. Los de extrema derecha, que eran los muy conservadores, los cuadrados, los que no entienden que blanco es blanco y no hay más tono que el blanco que ellos dicen. Cuando hay blanco ocre, blanco no sé qué, blanco... No, ellos es ese blanco y si no es blanco de ellos, está mal. Ese es el cuadrado. Está el del medio, que es un poquito más balanceado, que razona, dice, bueno, no es blanco, 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 pero este también es blanco. Lo importante es que sea blanco, si sea blanco oscurito, blanco, ¿no? Y está el de la izquierda, que lo mismo le da si es blanco, negro, amarillo, bordo azul, porque ellos todos en el amor del Señor, ¿no? Entonces, esto existía en el fariseísmo. No podemos decir, ¿verdad? Cuando usted escucha hablar de fariseos, ¿qué es lo que usted piensa? Todos los fariseos son malos, porque eso es lo que nos han vendido, ¿sí o no? Sí. Eso, todos los fariseos son malos, pero Nicodemo fue de noche y era fariseo. ¿Y quién fue el que fue a pedir el cuerpo del Señor? José de Arimatea. ¿Y a qué religión pertenecía? ¿Era evangélico, era pentecostal, metodista, anglicano, luterano, católico, ortodoxo, copto? ¿Era qué? Era fariseo. O sea, vemos que hay una fracción del fariseísmo que no es tan extremo, y lo vemos por lo menos en estos dos personajes, que el mismo Yeshua lo reconoce, siendo tu maestro. Yeshua reconoce a Nacdimón, a Nicodemo, lo reconoce como un hombre, un gran maestro. Entonces, el punto aquí es que en el relato del arrancar espiga, hay un debate entre los fariseos. ¿Por qué? Porque los saduceos no tenían esas escuelas de la tradición oral. Los saduceos no creían en la tradición oral. No se crea. Por eso trato siempre de explicarle que no se enamore del judaísmo, porque todos los judíos creemos lo mismo. No, no es cierto. Bájese de ese autobús. Que a usted hay un grupo del judaísmo, que usted siente una empatía porque usted de alguna manera... mire, los extremistas son extremistas en cualquier parte del mundo.
voy a decir una loquera. Si un terrorista palestino reconoce que su religión está equivocada y se convierte al judaísmo, ¿usted cree qué grupo se va a congregar? ¿Con qué grupo judío se congregaría? Extremista. ¿Con quién? Con Con los ultraortodoxos. Porque él viene de un mundo, o sea, el que es extremista es extremista en la política, es extremista en las normas de la casa, es extremista en comer, todo es un extremo. Entonces, claro, como esa es su forma de ser, pues entonces busca una persona o un grupo que tenga su condición de extremo. Claro, estoy colocando un ejemplo raro, pero es así. En cambio, los liberales, ¿verdad? Los que son liberales, que lo mismo dicen, gloria al Señor. Dios es bueno, no importa lo que yo haga, Hashem me ama. Eso para dónde, si se convierten al judaísmo, ¿a qué grupo se van? Se van para los reformados, para los reconstruccionistas, para estos tipos de judíos que comen puerco, que comen camarones, ¿verdad? Y la Torah no fue dada en el Sinaí. Ese es un libro muy bonito donde hay muchas historias que son historias morales que ya no aplican hoy, pero las podemos aprender todavía para nosotros. Entonces, así es todo en la vida. Todo en la vida abarca allí. Ahora, fíjese, como Yeshua está lidiando con una cuestión de alajá, la alajá no existe en el judaísmo del primer siglo. O sea, la palabra alajá no existe en el judaísmo del primer siglo. No existe, es una cosa que los rabinos inventaron. La palabra se desarrolló con los siglos posteriores. En el judaísmo del primer siglo se le llama tradición. La tradición de los ancianos. ¿Y por qué se llamaba la tradición de los ancianos? No era el cuento de los viejos. No, era la tradición de que este lo recibió de este, todos lo recibieron de este, lo recibieron de este, y este lo recibió del Sinaí. De ahí la forma que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, mantiene el concepto de la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque en el judaísmo fariseo, la Torah oral también fue dada en el Sinaí. En el judaísmo saduceo, no. Los saduceos no creían eso. Entonces habían grupos del judaísmo que no creían que la Torah oral había sido dada en el Sinaí, los fariseos sí. ¿Por qué hoy el judaísmo cree que la Torah oral se enseña en la sinagoga? Porque hoy el judaísmo, de las 25 denominaciones judías que existían en el judaísmo del primer siglo, solamente se preservaron 2. La farisea y la caraíta. Los caraítas tienen mucho de saduceo. Pero la gran mayoría de la teología que se maneja hoy dentro de los movimientos, dentro de los 19 movimientos ortodoxos, dentro de los movimientos conservadores y dentro de los movimientos reformados y reconstruccionistas, todos manejan la teología de la escuela farisea con sus variantes. Note que Yeshua, cuando le recriminan a sus discípulos porque arrancan espigas para comer, no es un tema de que los discípulos, los fariseos no le dijeron que estaba violando la Torah. ¿Qué dice Mateo 12? Vamos todo el mundo abriendo la Biblia. Mateo capítulo 12. Dice 12:1. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pregunto, ¿dónde dice la Torah que está prohibido arrancar espigas en Shabbat para comer? Sí. Lo sacan los rabinos, pero desde ahí del libro de Éxodo, de las melajot. No, pero ¿dónde está? Porque la melajot no dice, las melajot, las 39 melajot que están en la parashá de hoy, no dice, eso no, los 39 melajot no están en la Torah. Exacto, es un invento de ellos. O sea, para los que no saben el concepto, la parashá de hoy dice que primero Hashem dice,
guardarán el Shabbat, no encenderán fuego, y después dice, construyan el tabernáculo. ¿Verdad? Vaya al capítulo, eso está en el 35, está en la parasha de hoy. Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Durante un periodo de 6 días podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes. Un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga labor en él morirá. No encenderán fuego en toda la morada de tu casa. Moshe habló a toda la asamblea de los hijos de Israel diciéndole, esto es lo que el Eterno ha ordenado diciendo, tomen para ustedes una porción separada para el Eterno. Todo generoso de corazón traerá la porción separada del Eterno. Oro, plata, cobre, lana, turquesa. Y empieza a decir todo lo que se va a necesitar para el tabernáculo. Entonces aquí el texto, el Peshat, no está diciendo que Hashem dijo que no se puede cosechar, que no se puede cortar, que no se puede. Aquí no dice nada de eso. Ahora la pregunta es, Hashem dice que hay que en Shabbat no se puede hacer cosas. Pero ¿cuáles son las cosas que no se pueden hacer? Bueno, hay cosas, como por ejemplo, ¿qué no podemos hacer en Shabbat? Que está escrito en la Torah. Encender fuego. Encender fuego, está escrito. Eso no es una cuestión rabínica. Rabino, pero el fuego no es que si la leña, filosofé todo lo que usted quiera. El propósito no es tanto eso. El propósito de aquí es que usted no puede encender para hacer nada, para crear nada. Entonces, si usted, pues rabino, puede usar el microondas, desde mi perspectiva sí, pero si va a cocinar en el microondas no puede. No puede. Porque se supone que usted el viernes debió de cocinar la doble porción para el viernes por la noche y para el sábado por el día. Así de sencillo. Ahora, si ya yo tengo la comida ya hecha y la voy a calentar, es diferente. Porque la comida está hecha, lo que la voy a calentar. Otra cosa es que yo agarre el digo, espérate, compré un arroz instantáneo. Lo voy a hacer en el microondas en Shabbat porque es más fácil. Y lo meto ahí y me meto el cuento de que no es que el Shabbat es eléctrico, que el microondas tiene unas ondas magnéticas que calientan. La idea de esto es lo que los fariseos allí tienen razón. No puedes ponerte a hacer cosas que están prohibidas en Shabbat. ¿Y cómo sabemos que no podemos cocinar en Shabbat? Porque Hashem mismo dijo, hoy tendrán que hacer el pan, hoy los tortas del manjú, hoy, mañana no va a caer. Tienen que hacerlo hoy para que coman hoy y mañana. Entonces eso está claro allí. Ahora, en ninguna parte de la Torah se nos dice que recoger espiga en Shabbat está prohibido para comer. Ahora, si yo voy a recortar espiga como trabajo para cosecharla, porque tengo el tiempo de la cosecha y el sábado lo tengo libre y voy a lavar la ropa, usted está mal. Porque el sábado no se lava la ropa. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo que no va dentro del ámbito del espíritu del Shabbat. Entonces, si usted va a arrancar para comer, como era lo que estaba diciendo allí, pues se puede hacer. Es permitido. Pero si usted va a cosechar, va a trabajar, y entonces, ¿qué es lo que hace? A partir de ahí dijeron los sabios, bueno, vamos a hacer una cosa. Como no tenemos todas las cosas que están permitidas y las que no están permitidas en Shabbat, no sabemos porque la Torah no nos dio todos los detalles, dijeron, bueno, todo lo que se hizo en el tabernáculo, esas son las pautas que vamos a escoger para decir qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en Shabbat. ¿Qué hicieron en el tabernáculo? Eso lo dedujeron ellos, porque ellos no estaban ahí, ¿verdad? Dijeron, coser. No, entonces Shabbat no podemos coser. No se cose. Shabbat, prohibido coser. Cortar, tampoco. Y por eso, y es cómico lo que le voy a decir, en el judaísmo ortodoxo, si usted tiene un hilito aquí, usted sabe que las abuelitas cuando te ven un hilo no se les da una ansiedad. Ya te lo quieren cortar. Y espérate que tiene un hilito allí. Y según la normativa halájica ortodoxa, ese hilito que está aquí no se puede cortar. El papel higiénico no se puede cortar. Entonces usted va a ver dentro de los lugares ortodoxos que la mujer corta todo el papel y pone el cerrito en el baño para que cada quien vaya agarrando en la medida que lo vaya necesitando. Ahora, las 39 melajot no están escritas en la Torah. No es una mitzvah de oraíta. No es una mitzvah que está escrita explícitamente en la Torah. ¿Está dónde? En la Torah de Rabanán. En las normativas rabínicas. En la halajá y en la tradición. Oye, y no estamos
No estamos atacando la tradición, no me malinterprete. No, el rabino Ferrer estaba atacando los 39. No, yo no estoy atacando, estoy explicando que los 39 melajot son rabínicos y que no están en la Torah. Dentro de los 39 trabajos, los avot, como se le llaman, los 39 trabajos que están prohibidos y los derivados de cada uno de ellos, está el no cosechar. Pero yo pregunto, ¿y cómo en el templo se cosechaba? O sea, ¿cómo llegaron a la conclusión de con la construcción del templo, cómo lo asociaron con cosechar? Bueno, tuvieron su ingenio para darse cuenta que vaya. Entonces, es una elaboración rabínica que no estoy en contra, no me malentienda, simplemente quiero explicarte que esto es de los sabios y esto es la Torah. La Torah escrita tiene algunas normativas. Prohíbe la Torah explícitamente en un texto de Oraíta, de la Torah escrita. Prohíbe Hashem que en Shabbat cortemos trigo para comer con la mano. No, no lo prohíbe. ¿Dónde está prohibido comer trigo y arrancar trigo y comer con la mano? En la tradición oral. En las enseñanzas, en la tradición o lo que llamamos hoy la halajá. Ahí es donde está. Entonces, cuando usted entiende eso, nosotros como seguidores del Mesías, pues ampliamos un poco. Me causó curiosidad un video que vi hace unos días atrás. Un judío en Israel le lee un pasaje a unos judíos y le dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Y le pregunta el judío, el judío creyente le pregunta al otro judío tradicional que no cree en Yeshua, y le dice: ¿tú crees de quién están hablando aquí? ¿Dónde está este pasaje? Y el judío le dice: en el Nuevo Testamento, eso está hablando de Jesús. Le dice el judío. Y entonces le dice el cristiano: no, eso no está en... Sí. Nosotros siempre hemos oído que eso es, que Jesús... Y él le dijo: no, es que eso lo dijo Isaías. ¿Cómo? Y sí, eso lo dice Isaías 53. Y uno de ellos puso una cara como que... Claro. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que usted piensa que se la saben todas. No. Ahora, ¿se sabe la tradición oral? Se la saben mejor que la Torah. ¿Sabe el mejor ejemplo que yo puedo plantear? Los católicos. Los católicos se saben las tradiciones. Se sabe cuándo es el día de tal, cuándo es el día de tal, a qué hora empieza, los rituales, las ceremonias, se lo saben todo. Y saben cuándo hay que pararse en el misal, saben cuándo hay que sentarse, se saben toda la forma. Pero Torah, muy poca gente lo hace. Entonces, es importante entender que cuando Yeshua confronta a los fariseos, les dice claramente, le dice, compara el debate rabínico, que es normal en el judaísmo, el debate de lo que los fariseos habían determinado. Ahora, ¿con qué? ¿Cómo Yeshua refuta lo que los fariseos están planteando? ¿Cómo lo refuta? Lo refuta con un texto de las Escrituras. Mientras que los fariseos están apelando al tradicionalismo rabínico o al tradicionalismo fariseo, Yeshua, que no está en contra del fariseísmo, Yeshua está en contra de los fariseos malos, que es diferente. ¿Cómo sabemos que Yeshua no está en contra de los fariseos? Por Mateo capítulo, ¿qué le dice? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos le digan que tengan que hacer, háganle y guárdenlo. O sea, Yeshua nos manda a seguir la cátedra a los fariseos que están sentados en la cátedra, que tienen la cátedra de Moshe, no la cátedra rabínica, la cátedra de Moshe, lo que está basado en Moshe. Entonces, ¿qué le responde Yeshua? Dice, pero él le dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no le era lícito? Y Yeshua dice lícito de la misma manera
que los fariseos le dijeron a Yeshua: ¿por qué tus discípulos arrancan espiga y comen, hacen lo que no es lícito en Shabbat? Comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque en el día de reposo, según la normativa alágica, no se puede cortar. ¿Y cómo cortaban los sacrificios? Entonces, si hay cosas que se pueden hacer en Shabbat, que va a depender. Entonces le está diciendo, ustedes están diciendo que ellos arrancaron pan espiga con la mano y comieron, y para ustedes están violando, pero ese tiene el mismo peso que el que tiene el sacerdote, que también en las 39 melajot, los 39 avot, las 39 cabezas, padres de trabajo, de obras, de trabajo, dice que no se puede cortar, pero los sacerdotes cortan el cuello, cortan las pieles, cortan los huesos, cortan las carnes, y Yeshua le dice, y según esto, lo que ellos están haciendo, estarían profanando el templo. Entonces también, es lo que Yeshua le está diciendo. Dice, y son sin culpa. ¿Por qué? Porque eso no hay otra cosa. Si no pudiéramos, ¿cómo hacemos los sacrificios en Shabbat? Y mire, y que se sacrificaba muchos animales el Shabbat. Acuérdense que se sacrificaba el tamí de la mañana y el tamí de la tarde. Los dos corderos de la mañana por el Shabbat, o sea que ya iban 3 por la mañana. Y si Rosh Hodesh caía el sábado, tocaba el tamí, los corderos de la mañana, los corderos de la tarde, los corderos de Rosh Hodesh. Y eso había que degollar, había que cortar, había que abrir, había que quitar el pellejo, ir cortando, había que cortar los huesos, había que cortarlo todo. Entonces, y eso dice, y son sin culpa. ¿Por qué son sin culpa? Porque ustedes están utilizando una normativa lógica muy extrema. Y hay cosas que son necesarias que no son vistas como violar el Shabbat. Por ejemplo, nosotros hacemos algo aquí, que es cargar el Sefer, y eso pesa. Pero ¿qué dicen? ¿Qué dice la normativa rabínica? No la Torah no legisla eso. La normativa rabínica dice que bueno, para que eso no se vea como una violación de la Torah, porque pesa, y cargarla, todo lo que tú cargues dentro de tu lo puedes cargar. Por ejemplo, usted puede cargar la cama, sacarla de su cuarto y llevarla para el otro cuarto en Shabbat y no está violando el Shabbat. Pero si usted saca una cajita de fósforo de la puerta para afuera, dentro de la perspectiva rabínica, está violando el Shabbat. ¿Y por qué digo dentro de la perspectiva rabínica? Porque a usted le parece que es ilógico que pesa más una cama que una caja de fósforo. Los rabinos dicen que usted saca una caja de fósforo de la puerta para allá, está violando el Shabbat. ¿Eso está en la Torah? No. Por eso los que les gusta estar viendo videitos sin entender lo que están diciendo los sabios, después vienen aquí con su loquerita. Rabino, mire, que vi al rabino Chucho Tirapiedra que dijo esto y no entendí, rabino, ¿cómo es eso? Y tengo que sentarme a explicarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entienden todavía que hay una Torah escrita y una Torah oral. No entienden eso. Pero él dijo que era la ley de Dios. Claro, está hablando de la tradición, la ley judía. Cuando dice la ley judía, es la enseñanza judía. Tengo una pregunta. Cuando se mandó a recoger todos los elementos para la construcción del Mishkan, se prohibió aún el Mishkan hacerlo en Shabbat. O sea, el trabajo del Mishkan estaba prohibido porque era Shabbat. Bueno, a ver, despacio. No hay ningún texto que diga lo como usted lo está diciendo. Está sobreentendido de que como el Shabbat no se podía hacer nada, pues no se hizo nada en Shabbat para la construcción del tabernáculo. Pero no hay un pasaje explícito que diga, en Shabbat tienen que parar la construcción del tabernáculo. No existe un texto así que lo diga literal. Continúe. Porque estoy haciendo ese símil porque vemos ahora que se sacrifica en Shabbat. Ajá. ¿Verdad? O sea, se hace sacrificio en Shabbat
Pero en la otra parte de la construcción del Mishkan, como usted dice, no hay una cita bíblica, pero yo tendría que volver a leerlo yo, como que no hacían en Shabbat el Mishkan, se detenía. Claro, pero había que pararlo como había que parar cualquier otra construcción. Estaba implícito. Porque se supone que en el Shabbat hará 6 días, hará todo lo que viniera a tu obra. Por eso aquí en el capítulo 35 empieza con el Shabbat y luego sigue la construcción. Y dice, todo el que haga obra en él morirá. Entonces en Shabbat no se puede construir tabernáculo, se para. Porque aun cuando vayan a hacer algo bueno, podía incurrir en la muerte. Ahora, la circuncisión, si cae en Shabbat, ¿qué hacemos? Hay que hacerlo en Shabbat. Porque ese Pero está prohibido cortar en Shabbat. Pero ese es el mandamiento, es hacerlo en Shabbat. Cayó. Hay que hacerlo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Porque ya no sé, si se hace el 9º día, ya no es el 8º día. No es por eso. Otra cosa, científicamente el cuerpo está acondicionado. Tampoco. No, eso es una exégesis, gracias. Alágicamente hablando, arrancar espigas o hacer lo que está diciendo el Shamash Raymond puede estar relacionado con malajá, como obra o trabajo. En el acto de cosechar, ¿verdad? Que en el hebreo dice kotzer, solamente se considera que algo es trabajo cuando tiene intención de ser trabajo. Por eso el ejemplo, y estoy hablando desde el punto de vista alágico. O sea, si yo voy a construir el tabernáculo, ¿cuál es la intención de construirla? Pues construirlo, trabajar. Esto es lo que lo descalifica. Por eso no se puede hacer, porque está prohibido. Y el texto del capítulo 35, versículo 2, dice, Sheshe yamin ta'ase melajá. Dice, 6 días podrás hacer labores, todo lo que venga a tu mano. Pero el hebreo dice, Sheshe yamin ta'ase melajá. 6 días podrás hacer labores, trabajo, obra, lo que tú quieras hacer, como tú lo quieras llamar. Lo puedes hacer, pero, dice allí, Ubayón Hasvilli y el día sexto, y el Agen será para ustedes Kodesh, será santo. Entonces ya de por sí, como dice santo, dice, será un día Kodesh, será un día santo, y luego dice, ¿por qué va a ser santo? Porque es un Shabbat, Shabbatom la Adonai. Entonces está implícito que la obra de la construcción al llegar el 7º día para. ¿Por qué? Porque vas a construir y lo vas a hacer como una melajá, como un trabajo. Entonces no tiene que ver con la ciencia, con la medicina. Esto no es físico. Esto no es físico, esto es espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, porque hay que evitar que esto se vea con la intención. Bueno, rabino, yo voy a trabajar, pero la intención mía no es trabajar. Eso es filosofía barata y bien barata. No implica, eso es una filosofía barata y muy barata. No, rabino, yo fui al trabajo, pero en mi corazón yo servía. No, esas filosofías están en otros grupos. Yo fui a ayunar y me fui para el trabajo. Eso no funciona. Está pasando hambre, te va a servir para la dieta, te va a servir para bajar el colesterol, normalizar el azúcar, te va a ayudar para que tus hormonas se balanceen, pero no vas a tener ningún beneficio espiritual. Porque tú no te puedes ir al trabajo en ayunas, eso no tiene sentido. Rabino, hoy ayuné, ¿y dónde estaba? En el trabajo, rabino. Cuando usted sabe lo difícil que es estar en el trabajo. Los temas que se hablan en los trabajos. Entonces, tiene que tener cuidado con eso. Entonces, la intención a la hora de producir, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce? Comer espigas por necesidad inmediata y sin trabajo formal no se considera cosecha en sentido legal. Porque los apóstoles no estaban cosechando. Además, presta atención, la halajá
la tradición permite acciones prohibidas menores, ¿como cuál? ¿Cómo sacrificar en el templo? ¿Cómo hacer la circuncisión? Porque ya eso que está prohibido en la tradición, está prohibido en la halajá, con respecto al templo, no tiene, es considerado una prohibición menor que no afecta la espiritualidad. Ahora hay que tener mucho cuidado porque nunca va a faltar la gente que te dice, bueno, se puede cocinar el Shabbat cuando hay hambre. Sí, pero cuando hay hambre es que te estás muriendo de hambre. No es que tú fuiste un irresponsable y no preparaste la comida el viernes y cocinas el sábado, el sábado de la mañana quieres cocinar justificando de que, Señor, tengo hambre, y si los apóstoles, los discípulos agarraron espiga y comieron, yo puedo hacerlo. No me mezcle esto, ¿por qué? Porque los apóstoles no prendieron fuego. Y tampoco crearon nada. En cambio, cuando usted cocina, tiene que crear algo que no hay. En cambio, los apóstoles que hicieron, arrancaron las espigas y así como estaban, ni cocinaron, ni picaron, ni hicieron ningún trabajo. Así, lo único que hicieron fue arrancar y con la mano. Ni siquiera utilizaron utensilio, porque si hubiesen agarrado una hoz, hubiésemos dicho, hicieron trabajo. Hasta yo los hubiese culpado. Si hubiese agarrado una hoz y hubiesen cortado, hubiese agarrado una tijera y hubiesen cortado, hubiesen violado. Pero ni siquiera los apóstoles o los discípulos que agarraron ninguna herramienta de trabajo para comerse eso allí. Entonces, el halajá permite acciones prohibidas menores en caso de hambre o de necesidades leves. Sobre todo si no hay la intención de transgredir. O sea que si no hay ein kavaná, repeat after me please. Ein kavaná, sin intención de violar el mandamiento. El Talmud Yerushalmi, Berajot 1.5, dice lo siguiente. Cuando digo el Talmud Yerushalmi es porque hay dos Talmud en el judaísmo. El más extenso, el más grande, el más desarrollado es el Talmud babilónico. Se le llama el Talmud babilónico porque lo hicieron en China. No. ¿Por qué se le llama Talmud babilónico? Los sabios de Babilonia. Porque los sabios que vivían en Babilonia fueron los que desarrollaron. Y el otro se llama el Talmud Yerushalmi, que fue hecho también en Norcorea. No. ¿Fue hecho dónde? En Jerusalén, y es más pequeño, es más reducido. En el Talmud Yerushalmi, Berajot 1.5 dice lo siguiente. O sea, permite excepciones cuando hay necesidad leve de Sheat Hadehak. Cuando hay Sheat Hadehak, una necesidad leve, especialmente si se hace con intenciones de producir, de crear, y en este caso, de arar. Los apóstoles no estaban arando. Rabino, hay dos cosas. La primera, entonces, no se pueden hacer huevos revueltos. En Shabbat no se puede hacer huevos revueltos. Porque está creando, no. Lo primero que hace, tampoco eso, hermana Ruth. Lo primero que hace es prender fuego. Y si se deja la rejilla prendida, ejemplo, la hornilla prendida durante todo el Shabbat, se pone ejemplo, ¿no? Ya sé que el acto de hacer huevo está mal, pero ejemplo, ponen vamos a hacer arepas, ya está la masa, se hace, está la rejilla prendida, solo se le sube la intensidad, Ya violó. O sea, no se puede. No, es que fíjense, yo sé que ustedes siempre se van por donde no es. Yo lo sé. El punto no es el microondas, no es la cocina. Entonces, ¿qué hacemos? Si usted agarra, usted no come, usted no va a presta atención, el huevo frito no se hace solo. El huevo no se hace solo, el huevo frito. Para hacer huevo frito, ¿qué es lo que necesitamos? Aceite. Ajá. No, abrirlo, el huevo, hacer la O sea, no. Partir los huevos. No. Dígalo, hermano José. La intención. No, yo no voy a dar explicación de que si el huevo no, el caso sí, el queso no. Y no voy a dar clase de eso. Oído.
quiero explicar, es la intención. O sea, yo me levanto el viernes, se supone que nuestras mujeres que son santas y mantienen nuestra casa kosher, y se mantiene que son mujeres Shomer Shabbat, mujeres que guardan el Shabbat, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que se supone que ya nosotros tenemos escrito que el sábado no podemos cocinar. ¿Quién prohibió eso? ¿Eso está en la Torá, en la ley, en la Torá oral o está en la Torá escrita? En la Torá escrita. ¿Qué dice? El viernes dice Hashem, yo que soy el Eterno no voy a violar el Shabbat. Y yo les voy a dar el maná para que usted agarre el maná y te voy a dar doble porción. El resto de la semana se te pudre y se agarra más, pero el viernes puede agarrar doble porción. Dice la Torá, tendrá que cocinar para hoy y para mañana. Si usted quiere comer huevo frito el sábado por la mañana en el desayuno, tiene que hacerlo antes del Shabbat y guardarlo. Una vez el huevo está hecho, usted puede calentarlo. Ahora, tiene que tener cuidado, porque está la prohibición de encender fuego. Pero en el microondas. Entonces, la intención es la que abarca aquí el problema. ¿Qué hace la gente? La gente te dice, no, pues bueno, yo voy a, quiero comerme un huevo frito. Y esa es la intención. Entonces, después que tengo la intención, ¿qué hago? Agarro la sartén, prendo la cocina, pongo la sartén, echo aceite, bato el huevo, le echo la sal. Ay, me provocó echarle jamón de pavo porque yo soy kosher. Le pico el jamoncito de pavo, se lo echo. No importa la filosofía que usted se pueda aplicar, violó el Shabbat. Si usted quiere comer huevo frito, usted tiene que hacerlo el día anterior. ¿Por qué? Porque está creando algo que no hay. Y eso es lo que se llama melajá. Hacer algo cuando no hay. Ahora, ya eso está, por ejemplo, por eso tenemos las planchas de Shabbat allí. ¿Por qué? Porque usted agarra la plancha de Shabbat, ya está conectada. ¿Qué hace? Usted viene a agarrar la comida que ya está hecha, que usted la hizo el viernes, la pone en la plancha de Shabbat y está caliente. Muchas cocinas hoy ya traen hornillas que usted la puede dejar encendida. Las cafeteras ya vienen con usted, porque las cafeteras traen memoria. Usted dice, le voy a echar el viernes el café, le echo el agua y la dejo ahí y la voy a programar para que el sábado a las 7 de la mañana, cuando yo me levante, ella sola hace ¡ping! Y empieza a calentar y bota el café. No, pero a mí me gusta el café hecho ahí, rabino, ahí. Bueno, eso es otra cosa. ¿Usted puede violar el Shabbat? Claro que lo puede violar. Usted puede hacer lo que usted considere. Usted puede aplicarse la psicología que usted quiera. Pero eso es complicado. Y ese es el punto que tenemos entre hasta dónde lo que tenemos que lo que hacemos, Hashem se agrada de eso. Se agrada ¿por qué? Porque nos aplicamos esta filosofía barata para resolver y darle un gusto a mi carne o cumplir lo que está escrito. Entonces, si usted tiene algo y lo va a calentar porque ya está hecho, no hay problema, desde mi punto de vista. No estoy usando la halajá ortodoxa porque yo no soy ortodoxo. No me gusta la halajá ortodoxa. Me parece que es demasiado exagerada. Pero yo creo que si ya la comida está hecha, el viernes, por ejemplo, mi esposa compró una plancha grandísima ahí, eléctrica, que se pone arriba del counter. Y yo ayer hice judías en leche de coco. Terminé de hacerlo, arriba de la plancha se mantenga caliente. Mi esposa llegó hoy, fue a la casa y de seguro que la sopa está caliente. Pero entonces dice, rabino, pues es mucha electricidad. Dejar eso prendido todo el día ahí. Ah, que tú quieres violar el mandamiento y ahorrarte 20 pesos. O sea, pero está bien cuando está la comida está hecha, la puedes calentar. Claro. Pero no puedes encender la cosa. No, pero uno la deja encendida. Claro, si está encendida no hay problema. Por eso, si tú... Hoy porque tenemos cocina de gas, tenemos cocina eléctrica, pero ubíquese en los tiempos bíblicos. ¿Cómo se mantenía la comida caliente? Pues había que preparar toda la leña y dejar el fuego encendido, y una vez se cocinaba había que dejar todo alrededor del fuego y que eso durara de tal manera que encendido para que mantuviera la comida hasta el otro día caliente. Y si el judaísmo a través de la historia pudo hacerlo, nosotros tenemos hoy arroceras, ¿verdad? Nosotros hacemos, por ejemplo, arroz con pollo para Shabbat, comida típica sefaradí, y lo dejamos en la arrocera, lo dejamos ahí prendido hasta el día siguiente, no se va a quemar, lo va a mantener siempre calientito. Cuando usted llega a su casa después del servicio del mediodía, ahí tiene arroz caliente. Nosotros tenemos un aparato que tiene 3 ollas de cerámicas. Y cuando yo termino de hacer la carne, si la dejo en la cocina apagada,
porque me da temor dejar la cocina prendida. Entonces, ¿qué hago? Ese aparato lo conecto y agarro la carne y la echo en ese potecito y la tapo. Nunca se me quema, nunca se me humea, no se me pone fría y me la puedo comer tranquilamente. Entonces, si hago sopa, lo puedo echar aquí, lo puedo echar ahí, lo pongo en la bandeja. Y todo el día hay comida caliente. Pero no me pongo a esa hora a inventarme una filosofía barata, porque en el grupo del otro lado todo está bien, gloria a Dios, y Dios lo que mira es el corazón y yo no me voy a morir de hambre. Y la sangre de Yeshua siempre me perdona. Entonces, es raro cuando gente que se identifica con el Dios de la Torah no termina practicando lo que está en la Torah. Y cuando esto les cae y les choca porque les da choque eléctrico, ay, pero eso es muy rabínico. Sin saber qué es rabínico y lo que es rabínico. Lo que a él le choca porque él va a tener que dejar de hacer cosas, como no sabe cómo resolver eso, le va a decir que es rabínico. No, eso es rabínico. Por ejemplo, una vez había un líder aquí me dijo, usted cuando come carne, usted desangra la carne. Y le digo, si yo desangro la carne, ay, pero eso es rabínico. Y yo le dije, ¿cómo que es rabínico? Sí, eso son no, eso no es rabínico. Está escrito en el libro de Génesis, no comerás carne con su sangre. Está escrito, derramarás la sangre al piso. Eso está escrito ahí, mi hermano. Ah, sí. Pues se supone que usted es un líder. Yo no estoy hablando de un líder cristiano, estoy de un líder mesiánico. Que piensa que algunas normativas mesiánicas o bíblicas, todo es rabínico cuando les parece muy exagerado. Pues hay cosas que sí. Hay cosas que el judaísmo ortodoxo exagera. Porque como siempre digo, están los de extrema derecha, que son cuadrados, eso no les entra agua por ningún lugar. Han sellado y cerraron la llave por dentro y botaron la llave. Están los del medio, que te dicen, bueno, si es extremo no, porque esto es muy extremista, pero este es un balance que no violó la Torah y tampoco caigo en el extremo de la tradición. Y está el otro, la extrema izquierda, que te dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Dios me ama y yo antes lo hacía y siempre Dios me perdonó y Dios siempre me escuchó. Sí, pero hay una cosa que cuando venga la vida eterna está escrito, que aquel que violó un mandamiento muy pequeño y enseñó que otros violaran ese mandamiento muy pequeño, que dijo Yeshua, será llamado pequeño. Que cuando va a llegar al reino igual. Y a mí me aterra cuando yo digo gente que me dice, no importa, aunque sea de barrendero. Ese es el amor que tienen por el Eterno. Ese es el amor que sienten ellos por el Eterno. Cuando dice, no importa, rabino, lo importante es llegar. O sea, a ese nivel es el amor que tú expresas por el Eterno. Cuando está escrito que los amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, entonces la Shema que tú estás diciendo no tiene valor. Es un ritual nada más. Son palabras vacías, palabras huecas. Cuando yo digo que amo a Hashem, yo trato en la medida que puedo de hacerlo lo mejor, lo más adaptable posible. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, dice lo siguiente. Cuando entre en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Y eso no está en el contexto del Shabbat. Lo que está en el contexto de ¿qué? De que si tú tienes hambre y entras al sembrarío, a la mies de tu prójimo, dice, no puedes agarrar más de lo que necesitas. Dice, si vas a la vid de tu prójimo, tú puedes arrancar las uvas y comértelas, si tienes hambre, pero no la puedes echar en la cesta. ¿Por qué? Porque entonces eso sería trabajo. Estás cosechando para llevártelo. Pero si te lo comes para comer, no hay ningún problema con esto. Entonces el acto de arrancar espigas a mano para comer, específicamente el tema que estamos tratando, Mateo capítulo 12, versículo 1, es que Yeshua dice, se puede. ¿Y cómo se lo explica Yeshua? Se lo explica citando un texto que el gran rey David HaMelech dice, ay, ¿qué hacemos ahora con lo que está escrito? Porque David no era de la tribu de Leví. Por ende, no tenía acceso a comer el pan de la proposición. Porque el pan de la proposición se le daban a los sacerdotes después de una semana. Y David comió y los que estaban con él. Ahora, ¿quién eran los que estaban con él? Que por ahí me andaban preguntando. Pregunto yo ahora. Porque es que el rey David, bueno, pero el rey David no, era David HaMelech, de donde venía Mashiach. Pero, ¿y los que estaban con él? Ya para empezar, el rey David no podía. Y es lo que Yeshua le está diciendo a los fariseos. Tú me estás planteando tu tradición extrema
Y yo te estoy planteando que está escrito que el rey David entró y comió de los panes de la proposición que no le era lícito. Y Yeshua utiliza las mismas palabras que le citaron los fariseos extremistas por el acto de los discípulos de Yeshua. Los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no es lícito? Fíjate, no le dijo, te están violando la Torah. ¿Por qué los fariseos dijeron, tus discípulos están violando la Torah? ¿Por qué no le dijeron eso? Porque no era un tema de Torah lo que se está debatiendo allí. Es un tema de Torah. ¿Es un tema de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dígamelo en hebreo. Dígame, que a mí me encanta cuando usted me lo dice en hebreo. De que me lo dice tan secular. De la halajá. Hábleme así, porque a mí me gusta así cuando usted dice la halajá. Cuando dice las leyes seculares, o sea, parece que estamos hablando de la ley de tránsito. Y la palabra lícito está asociado con ley, porque cuando se viola, pero es una ley civil. Claro, pues es una ley rabínica. El tema aquí, Yeshua no está atacando la Torah. Yeshua no está atacando bajo ninguna circunstancia el Shabbat. Yeshua está simplemente planteando la posición de la escuela farisea versus lo que está escrito. ¿Qué pesaba más? ¿Qué tenía más autoridad? Yeshua dice, la tradición esa que tiene es muy extrema. Entonces Yeshua no está atacando la tradición tampoco. Está atacando ¿qué? El extremismo de estos fariseos que juzgaban el hecho. Y de hecho, voy a volver a hacer la pregunta. El rey David comió pero ¿quiénes más comieron del pan? Que no le estaba lícito comerlo, porque le dice lo mismo que le digo. ¿Quiénes más comieron? Porque los vi debatiendo por ahí, los escuché que estaban todos debatiendo ahí. Al texto. Al texto. Bueno, a ver, porque uno dice, bueno, el rey David era de la tribu de Judá, ¿no? Pero es que dice que otros comieron también. Estaba con sus soldados. Pero ¿quiénes eran los soldados? ¿Cómo que los soldados? ¿Quiénes eran? Los que están a su servicio. ¿Quiénes? Pero es que esas preguntas muy populares de ustedes, muy generalizadas. No leyeron el relato. Si ustedes leen el relato, no lo voy a decir, pues yo sé que usted es una persona muy... Investigue bien quiénes eran los que andaban con él. Investíguelo bien y se va a dar cuenta que no... ¿Qué pasó? Léelo. Ya, y ahí se quedaron. Siga leyendo. Es que la historia no quedó hasta ahí. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, con lo del... No, ahí entonces lo del... Porque ahí cuando en el instituto ellos decían que en ese caso era una juxtaposición. Cuando le decían que, bueno, para mostrarnos ahí, como ellos quisieron mostrar, que era una forma de cómo la Moshe venía relatando algo y de repente hay un quiebre de la narración. Del relato. Ajá. Sí, pero indiscutiblemente algo hay allí que lo colocan ahí. Sí, pero ahí explicaban lo que quería decir era lo de la interpretación, creo que era Rabbi Ismael, lo del peso. Claro, Colba Omer. Exacto. ¿Qué es lo que tiene mayor peso y qué es lo que tiene menor peso? Por eso los sabios dicen, no se puede cosechar. Eso es lo que le aplicó Yeshua, ¿no? Claro, por eso le estoy diciendo, Yeshua dice, cosechar, no, mis discípulos no están cosechando. Los 39 avos dice que no se puede cosechar. La tradición farisea extrema dice que no se puede cosechar. No hay un texto en la Torah escrita que prohíbe en Shabbat cosechar. Se deduce que no se puede hacer porque está prohibido trabajar. Porque cosechar implica trabajo. Es una cuestión de deducción, pero no porque el texto escrito lo narra. O sea, hay un texto que dice, está prohibido cosechar trigo en Shabbat. No existe el texto. Es una deducción. ¿Por qué? Porque está prohibido ningún trabajo de siervo harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, no se puede hacer. O sea, no está ni siquiera refutando, como dice usted, la tradición, está refutando la interpretación de ese grupo. Najón. Está atacando el extremismo cuadrado de porque no todos los fariseos eran así cuadrados. Porque ya expliqué que estaba Nicodemo, que estaba... estaban los otros fariseos y los que creyeron. Mire, usted no ha notado que ninguno de los saduceos se convirtió. Sin embargo, sí dice el libro de los Hechos que los fariseos muchos creyeron en Yeshua también. Y los fariseos le dijeron, sabemos que has venido de Dios, le dice uno. Ustedes llegaban de noche, maestro, le decían.
Entonces, tenemos que tener bien claro. Ok. Yeshua cita el caso de David comiendo el pan sagrado en 1 Samuel capítulo 21, mostrando que la necesidad humana puede suspender ciertas restricciones. Una idea que existe también en la halajá. La halajá, hay un principio halájico que se llama el Pikuah Nefesh. ¿Qué es el Pikuah Nefesh? Es la preservación de la vida. Cuando la vida está en peligro, entonces se puede, lo que se vería como una violación del Shabbat, no se considera como una violación del Shabbat. ¿Por qué? Porque la vida está en peligro. Sabemos que el puerco es uno de los animales que están prohibidos en la Torá. Pero si usted se va a morir y le hace falta un corazón, y el corazón que le va a salvar la vida es el del puerco, ¿qué usted hace? Seguro que usted se deja morir. Yo soy un templo santo. No voy a ponerme un puerco porque no tiene que ponérselo. Porque más vale un judío vivo que un judío muerto. Parece raro, ¿eh? Es que si usted, ¿por qué usted cree que los testigos de Jehová no se transfieren sangre? Porque lo que ellos creen es cuadrado. Es cuadrado. Y prefieren dejar morir a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares, de algo que no tiene ningún sustento en las escrituras. Entonces, la halajá tiene el recurso que se llama el Pikuah Nefesh, que también es el Sheat Hadehak. Que cuando hay algo que amerita, se puede hacer. Y yo comentaba el ejemplo cuando en el año 74, si mal no recuerdo, la Operación Salomón. Pueden buscarla en YouTube, ahí está. Se llama la Operación Salomón. ¿Qué pasó? Que en la halajá rabínica los ortodoxos no manejan en Shabbat. Y de hecho en Israel, casi Israel se paraliza. En Shabbat no hay carros, no hay autobuses, todo el mundo está porque es parte ya de la cultura nacional. Pero para muchos es una mitzvah. Cuando empezaron a matar a los judíos que estaban en Sudán, el gobierno de Israel tuvo que llamar a ver cómo íbamos a salvar a estos judíos que los estaban matando los terroristas en Sudán. ¿Qué pasó? Que dijeron, no, pues no podemos ir de domingos a viernes, pero el sábado tenemos que parar porque el sábado es Shabbat. Y los sabios dijeron, no, los sábados hay que ir a buscarlos también. Pero es que no podemos manejar en Shabbat. Sí, si no hay otra circunstancia, pues no lo hacemos porque estamos aquí. Pero la gente corre en peligro. Irlos a buscar, y para que sepan que las personas que fueron a buscar a los judíos en Sudán y en Etiopía eran cristianos evangélicos. Fueron los que desarmaron todo el avión, quitaron todos los asientos y armaron con el musaf todo el aparataje. Llegaron, metieron, y en un mes los cristianos evangélicos sacaron más de 30,000 judíos en un mes, día tras día, y hacían viajes, volaban al ras de la tierra para que los radares de Egipto, para que los radares, ninguno los pudieran detectar. Entonces, si el judaísmo tiene por halajá, el judaísmo ortodoxo no maneja en Shabbat, ¿verdad? Pero cuando a estos los estaban matando, dijeron que vamos a agarrar la halajá, la ponemos a un lado y vamos a ir a buscar a nuestros hermanos que su vida está en peligro. Está escrito en el Talmud Yomá 85b. ¿Sabe qué está escrito? Profana un Shabbat para que guarden muchos Shabbat. Eso hay que entenderlo. Eso no es para gente de a pie. Lo dice Salomón. O sea, Muerto nada puede hacer. esto no es que voy a violar un Shabbat para seguir violando Shabbat. Eso no es lo que está diciendo aquí. Que violar un Shabbat para salvarle la vida a alguien es hacer que esa persona pueda guardar muchos Shabbat. ¿Por qué? Porque le preservamos la vida. Ahora, tenemos el otro caso. Juan 5:1. Qué frío. Yeshua sana al paralítico de Betesda. ¿De qué acusaron a Yeshua? De que sanó en Shabbat. Está prohibido, ¿eh? Entonces la gente dice, Yeshua está por encima del Shabbat. Sanó en Shabbat.
violó el Shabbat. O no es lo que dice la gente. Eso es lo que dice la gente. No, Yeshua violó el Shabbat y sanaba en Shabbat. Pero vuelvo al tema alágico. Cuando yo no estoy hablando del tema alágico, estoy hablando de lo que dicen los sabios en la halajá. Pues yo te puedo decir, que aquí dice Mateo dijo que Juan Lucas, que no, yo estoy dando primero lo que dicen los sabios. La halajá del segundo templo discute si se puede sanar en Shabbat o no. Hay una discusión en el Talmud si se puede sanar en Shabbat. Dice el Talmud, si la vida está en peligro, sí. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama el Pikuah Nefesh. Cuando la vida de alguien está en peligro. Imagínense que los médicos israelíes, no, yo el viernes no trabajo ni el sábado porque voy a guardar el Shabbat. El ejército dice, no, nosotros no vamos a guardar Israel el sábado porque tenemos que guardar el Shabbat, no se puede trabajar. Eso es para los cuadrados. Yo en Shabbat no trabajo ni al ejército ni nada. Pues usted sabía que si usted es cuadrado y usted estuviera viviendo en Israel y le toca su servicio militar, usted tiene que ir a servir a la patria el Shabbat. Y el Shabbat El no 7 está, de octubre ellos fue están un liberados Shabbatón. de eso. Una festividad. Ellos están liberados, los médicos, los policías. ¿Por qué? ¿Por qué están liberados? Porque hay que guardar y preservar la vida de los demás. En el 1993, en el famoso ataque del Yom Kippur, hasta ese entonces los judíos todos estaban celebrando Yom Kippur, el ejército, todo. Israel estaba resguardada. Y vinieron los palestinos y entraron. Y mataron y dijeron, no, vamos a tener que poner que ahora, a partir de 1993, Israel, todo el mundo, los que tienen el servicio militar, tienen que estar en el Shabbat con el fusil en la mano, vigilando la frontera y el bienestar del resto de la nación. Imagínense una mujer va a parir el sábado. Aguante porque estamos en Shabbat y en Shabbat no se puede parir. Los extremos son malísimos. Mire, en la halajá se discute si un huevo que se pone lo pone una gallina en Shabbat se puede comer o no. Fíjense lo que dice la halajá. Debaten los rabinos. Si una gallina pone un huevo en Shabbat, ¿no lo podemos comer sí o no? Y uno dice, ¿por qué? Porque la gallina tenía trabajo, estaba trabajando, forzando para poner el huevo. O sea, ya ese tipo de cosas, en mi opinión, sin faltar el respeto a los sabios o a la tradición, me parece que son cosas que para mí son irrelevantes, porque eso es algo de la naturaleza. Pero en ese desglose de querer explicar hasta lo más mínimo, dejamos lo más importante de la Torah, que es que Pero una gallina no es un ser humano. yo no te hablo de un ser humano, pero es un ser natural, es un ser vivo. O sea, la gallina pone un huevo y se acabó. Ya está. Pero no, ahora ese huevo no lo podemos comer. El rabino, vi un video donde un rabino decía que no se podía comer el huevo que puso la gallina. ¿Por qué? Porque lo puso en Shabbat. ¿Y qué tiene que ver eso? Y un hijo que nazca en Shabbat, ¿qué hacemos? Yo que tengo 2 hijos que me nacieron en el Shabbat, estábamos, mi pobre esposa, pariendo un sábado por la mañana. Y yo no sabía si decirle a Shema o pedir que Hashem me le diera fuerza. Porque usted sabe que en este país usted entra al Salazar de parto. Y a Hashem que decir del día que van a hacer. Claro, y llegó ahí, yo decía, ¿qué digo? Pues ya son las 6 de la mañana, ¿digo la Shema o no digo la Shema? Y el médico decía, push, llega que push, y yo, push, y yo, si me toca decir la Shema a esta hora, y mis 2 hijos menores, Joel y Abiad, nacieron en Shabbat, un sábado por la mañana. Y cuando me los dio el doctor, que me los puso en las manos, entonces en ese momento me volteé, miré hacia el este y recité mi Shema con mis hijos en mis brazos. Entonces, el punto aquí es, ¿se puede o no se puede sanar en Shabbat? Si hay peligro de vida, el Pikuah Nefesh, la halajá dice que sí se puede hacer. Si no hay peligro inmediato, las escuelas rabínicas no tenían todas la misma interpretación. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Que cada grupo lo ve de una manera. Los que son cuadrados, extrema derecha, dicen que no se puede atender. Los del medio, bueno, sí, porque hay que preservarle la vida a la persona.
Y lo de extrema izquierda le da lo mismo chicha que limonada. Yo siempre he dicho que los dos extremos son malos. Siempre creo que el centro es el punto más serio. Ahora, los fariseos más estrictos limitaban incluso sanar a menos que fuera de vida o muerte. Usted me ha oído decirlo muchísimas veces, ¿verdad? Apaga el teléfono en Shabbat. Apaga el teléfono. Rabino, es que mi mamá se está muriendo. ¿Y qué? Tú la vas a salvar. Y si te avisa que tu mamá se murió en el Shabbat, te va a producir alegría. ¿Qué es lo que vas a hacer si estás en pleno Shabbat y te entra el mensaje y te dice, ha muerto tu madre? ¿Qué tú vas a hacer en Shabbat? Rompiste el Shabbat. Yo leí una historia muy hermosa de que había un rabino que tenía 2 hijos. Y el viernes por la noche, los hijos iban con su papá, antes del Shabbat iban a la sinagoga, pero ese día los hijos no fueron y uno se quedó y el otro fue con el papá, y cuando regresaron del viernes de la noche, el hijo murió en la casa y la mamá no le dijo nada a su esposo que su hijo había muerto porque era Shabbat, lo acostó en la cama y lo acostó como que si estuviera dormido. La siguiente mañana, la mañana del Shabbat, cuando van a la sinagoga, el papá le pregunta a la mamá y le dice, ¿dónde está mi hijo? Y dice, pues está ahí dormido. Me voy para la sinagoga. Dile al que, no, también está dormido, se murió el segundo hijo en la noche también. Y la mamá lo acostó y lo arropó. Y el papá se fue el sábado a la sinagoga, estuvo todo el día en la sinagoga, llegó después del Havdalah, y cuando llegó después del Havdalah, la esposa le dijo, ¿sabes qué? No te dije que tus hijos habían muerto, para que no rompieras la dulzura del Shabbat, pero tus hijos murieron. ¿Estaba bien o estaba mal? Si estaba mal, a ver, ¿qué resolvía decirle al papá que se había muerto? ¿En qué aportaba? ¿En qué aportaba? Nada. Ya estaba muerto. Y llorarlo, en Shabbat no hay duelo. No, eso para Occidente es complicado. Eso de este lado del mundo, no puede ser. A mí me tiene, pero si que no lo vas a aportar muerto. O es que tú eres de lo que dice, llévame contigo. No me dejes. Estoy aquí contigo. No, cuando tú entiendes el Shabbat, mire, ¿sabe qué es difícil? Guardar el Shabbat cuando hay duelo. Es muy difícil. Hay que tener un nivel espiritual muy elevado. Es muy difícil cuando te dicen que alguien murió. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene el sentimiento del dolor, de la pérdida del ser querido. Pero en definitiva, yo recuerdo que hace, 20 años atrás, mataron a mi hermano en Venezuela. Lo mataron una madrugada, para amanecer sábado, a las 4 de la mañana. Y me llamaron a las 7 para decirme, a tu hermano lo mataron. Y como yo, aquella lucha entre que, espérate, no, sí, ajá, espérate, no puedo, estoy en Shabbat, hoy es un día de alegría, un día de regocijo, un día, y no podía. Y eventualmente se salen las lágrimas porque es que no puedes. No puedes. Pero si me lo hubiesen guardado y me lo hubiesen dicho por el Shabbat, yo lo hubiese agradecido más. Porque me pasé un Shabbat muy feo. Muy terrible. Porque hay gente que el Shabbat son 2 horas de culto. No en esta sinagoga, en otra. Hay gente que viene al servicio porque es el servicio. Pues voy para el servicio. Sin entender que el Shabbat empezó ayer y termina hoy a la puesta del sol. Y que el Shabbat es un día de delicia, no lo digo yo, lo dijo el Eterno, nos lo dijo a través del profeta Isaías. Y lo recitamos en la Midá decimos que ha hecho un día de delicia. Y lo llamares santo y no lo profanares. Yo hubiese preferido hoy que me lo hubiesen dicho después del Shabbat y no en la mañana del Shabbat. Fue muy difícil guardar el Shabbat sabiendo. Ahora, hoy digo, pero bueno, y si no me lo hubiesen dicho, me hubiese puesto bravo. No, hoy lo agradezco, lo hubiese agradecido. Porque 6 días nos dieron para que nosotros hagamos todo. De hecho, en el judaísmo no tenemos ni velorios, ni entierros en Shabbat. Quien se muera el viernes por la tarde, lo guardamos en la nevera hasta el domingo. Porque así es. Está duro eso. Pero así es. En otro grupo, los que están del lado izquierdo,
que le da lo mismo chicha que limonada. Dios es amor, está ahí. Yo solamente tengo que guardar y cumplir, cantar, aplaudir, tal, contribuir y creer lo que creo. Ya, eso es suficiente. Si hay peligro de vida, el picúa nefes, tenemos que resolver eso. Rabino, pero yo estoy aquí. Si usted está acá, no puede pasar, no puede resolver nada. Mi mamá se murió en Venezuela, no puede resolver nada. No se puede. O sea, si usted está aquí, que va a agarrar un avión para allá, no puede hacer nada. Entonces, si el picúa nefes, ahora, si usted puede salvarle la vida a alguien, hágalo. Aunque esto implicaría tal vez violar, y no se ve como una violación, se ve como una interpretación. Entonces, los rabinos no están de acuerdo, eso depende del grupo. Si es el grupo que está de este lado, si es la extrema derecha, si es del centro, o si son los liberales. Cada quien tiene una halajá diferente. ¿Por qué? Porque estas cosas en la Torah no se legislan. En la Torah escrita no dice, en Shabbat no se puede orar por un enfermo. Eso no está escrito en la Torah. En la Torah escrita no está. No está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la legislación? En la Torah oral. En las reglas rabínicas. Yo creo que siempre allí podemos negociar. En la rabínica podemos negociar. ¿O no? Claro. Porque eso no es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Es qué? Es rabínico. Son normas, son reglas, son pautas que los rabinos han hecho por años y todo lo demás. Ahora, cuando está escrito en la Torah, no hay negociación. Ahí está escrito, lo siento. Rabino, mire que consigue un trabajo que me van a pagar $60 la hora, y voy a tener una economía muchísimo, mucho menos $60 la hora, rabino, 40 horas, 6 por 4, voy a sacar ¿cuánto al día? $460 al día, rabino. Multiplícalo por 5 días, pero tengo que trabajar el sábado, rabino, ¿qué hago? Rabino, ¿será que puedo trabajar? A mí cuando la gente me hace esa pregunta yo me siento ofendido. Siento que me están faltando el respeto. ¿Por qué? Porque usted sabe que yo no le voy a decir lo que yo quiero, o lo que yo creo. Yo le voy a decir que 6 días trabajarás y harás todas tus obras, el 7º día no puedes trabajar. Yo no te puedo enseñar otra cosa que no es lo que está ahí. Ahora, si yo te digo que tú ve a trabajar, usted no me haga caso. Estoy fuera de la Torah. Si yo te digo, ve a trabajar porque $60, además tú me vas a dar buenas contribuciones a la sinagoga, no me haga caso. Usted obedezca lo que dice la Torah. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Los fariseos más estrictos limitaban incluso sanar a menos que fuera vida o muerte. Otros permitían oraciones, bendiciones e incluso acciones no médicas si el resultado era aliviar al enfermo. O sea, estaba permitido bajo algunas normas, no la extrema. El extremo decía, si no se está muriendo, que aguante. Pero los del medio decían, si vamos a orar, podemos orar por él. Podemos preparar un medicamento, porque hoy usted no va a la farmacia, como antes no existía eso. Antes machuca la hierba, agarra el polvito, bátelo, hierve, dale el tecito, ¿no? La medicina antigua. Y si eso ayudaba, se permitía atender a los enfermos en estas condiciones. Estoy hablando de Shabbat. ¿Por qué? Porque había que, bajo el principio del picúa nefes, salvar la vida de esa persona. Yeshua actuó en línea con la norma halágica. Shabbat no fue hecho para el hombre, dijo Yeshua. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Qué está diciendo Yeshua? Eso, que el Shabbat tiene que ser un día de delicia para ti, de deleite, de goce y de posibilidades dentro de lo permitido en la Torah. Dentro de lo permitido en la Torah. Esto no significa que Yeshua está aboliendo el Shabbat. Decir que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, ahí no está aboliendo la Torah. Sino que significa que la vida, la compasión, el bienestar son parte del propósito del Shabbat, tal como lo enseñaron los sabios en el tratado talmúdico Yomás 85b. Profana un Shabbat para que guarde muchos Shabbat o muchos Shabbatot. Hay momentos que la misericordia es mejor que ser cuadrado. Que la vida, dice un canto. O sea, a veces ser más misericordioso se gana más que ser más estricto.
Hay momentos en la vida en que mamá decía que, mi madre decía que cuando tú vas a aflojar un tornillo, dice, primero se aprieta para después poderlo aflojar. No siempre apretar, porque llega un momento que a lo mejor a ti te gusta que te aprieten, pero asfixia a otros los asfixia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que te dice, mira, Shabbat, la cafetera mía, yo la pongo ahí la programo, la cocina mía está programada, yo dejo todo listo, yo en Shabbat, nada. En mi casa, fíjese, el perro, esto para los que tienen animales. No son los esposos, estoy hablando de los otros, los de 4 patas. En mi casa, que tenemos un perro, el famoso Jasper, es el primero que debe de comer en mi casa antes de nosotros, en Shabbat. ¿Por qué? Porque la normativa alágica es que si tú le quitaste la libertad al perro de poder vivir en su libertad cuando estaban salvajes y comer sus propias comidas, y tú lo sacaste de su sistema salvaje y lo domesticaste y lo tienes en tu casa y está limitado a vivir en tus 4 paredes, pues es tu deber darle comida antes, en Shabbat, antes que comer tú. Entonces, en mi casa, el Jasper se le prepara su comida que come. Él es muy fino porque mi perro es un poco alérgico a los poultry, a las aves. Entonces tengo que darle comida de carne de cordero. Le preparamos su carne molida, le preparamos todo con sus huevos, con sus verduras y tal. Le lavamos todo, le echamos su comida porque mi perro es mesiánico. Mi perro come el viernes por la noche y le dejamos comida para que coma el sábado, porque nosotros no venimos para la sinagoga. Y le lavamos su tacita de agua y le echamos su agua fresca el Shabbat. ¿Por qué? Porque hay un principio de... Dios 12:10 dice, el justo sus animales cuida. Y así es. Mire, cuando usted ve que un animal, usted llega y los animales le tienen rabia a esa persona, el problema no es el animal. Claro. Los animales tienen una intuición y perciben cosas que usted y yo no percibimos. Así es. Dice, yo voy aquí y el perro me ladra, voy allá, el perico me calla, voy allá y el gato me aruña. Usted tiene problemas. Ahora, los justos, cuando son justos, los animales perciben eso y se acercan. Se acercan. Ahora, volviendo al tema, si profanar un Shabbat para salvarle la vida a alguien o para cuidar a algún enfermo, implica que ese enfermo podemos salvarle la vida y él va a poder cuidar, va a poder guardar muchos Shabbatot. Por eso los sabios dicen que vale más un judío vivo que 10,000 muertos. Además, Yeshua, cuando sanó al paralítico, ¿verdad? Yeshua no usó medicina. Porque para hacer medicina hay que trabajar. Hay que cortar, hay que moler, hay que machucar. Rabino, pero esto es kosher porque es sano. Pero si usted tiene que picar, tiene que ir allá, cortar, moler, hacer, echarle lo otro, la otra hierbita, la otra cosita. Bendito el Eterno, que ahora no lo venden ya ellos todo machucadito ya con el sobrecito, agüita caliente y dale. Ahora, Yeshua no usó medicina, ni instrumento, ni cobró por sanar. Su acción parece más bien de bendecir y de imponer manos para curar a una persona. ¿Cuál es el problema con el paralítico? De Juan 5, ¿cuál es? O sea, el tema que están debatiendo ahí es porque Yeshua lo sanó. No, porque le dijo su leche. O sea, fíjese la gente, Yeshua violó el Shabbat porque sanaba en Shabbat. No, que aquí no fue ese el caso. Aquí Yeshua lo sanó y él no. Es porque le dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Llévate la camilla donde te trajeron o donde te metieron por el techo. Hay respuesta alágica para eso. La alajá rabínica. Entonces parece ser que no hay una contradicción porque los sabios tienen una explicación en la tradición rabínica de lo que Yeshua hizo. O sea, que lo que Yeshua hizo no contradijo ni la Torá ni la tradición. El hombre llevar objetos
entre un dominio privado o público puede implicar melajá de hotzá, de trasladar objetos. ¿Se acuerda que le expliqué? Usted puede cargar el piano que pesa y dentro y no viola el Shabbat dentro de la normativa rabínica. Estoy hablando de la Torah oral. Pero si yo agarro el piano y lo saco y me lo monto en el carro en Shabbat, dentro de la perspectiva rabínica, lo hemos violado. Dentro de la perspectiva de la Torah, no se nos dice nada. Ahora, sin embargo, en este caso, el hombre que acaba de ser sanado de una condición grave puede aplicarse al principio de necesidad o de recuperación inmediata. El acto fue ordenado por Yeshua, quien lo hizo como signo de restauración. En el contexto fariseo, no estaban condenando la sanidad como tal, sino el acto de llevar la camilla, lo que muestra una aplicación rígida de la regla en una situación extraordinaria. O sea, el que está hablando de por qué cargó la camilla, aplicó la regla extrema, pero que era rabínica. Eso no está en la Torah. No está en la Torah. Es más, yo creo que era una prueba cargar la camilla de que estaba sano. Porque si no está sano, ¿cómo levantó la camilla? Y eso es levantar la camilla. Ahora, es una cuestión, Yeshua no está peleando, no está debatiendo con los fariseos ni por el milagro, ni está discutiendo porque Yeshua violó el Shabbat o violó un mandamiento de la Torah. No, está debatiendo es un punto de la norma humana, de las reglas humanas, es lo que Yeshua está debatiendo allí. O sea, hasta ahora, ni ningún texto que usted me vaya a buscar en la Biblia, Yeshua no está debatiendo con el judaísmo en las cuestiones de la sanidad y la violación del Shabbat. Ninguno tiene que ver con la Torah. Aunque a usted le parece que sí. Cuando usted lo lee, dice, no, sanó en Shabbat. No, el tema aquí el tema no es si sanó en Shabbat. Aquí el tema, ¿cuál es? Que cargó su lecho, su camilla después de haber sido sanado. Pero ¿en qué parte de la Torah está? En la Torah escrita, está prohibido que después que te sanen puedas cargar tu camilla. ninguna. Entonces aquí el tema no es Torah. Yeshua no está violando los mandamientos. Yeshua está debatiendo ¿qué? Una alajá extrema de algunos fariseos extremos. Está atacando eso acá. Entonces, la acusación es que el hombre fue sanado y tomó su camilla, el cual estaba prohibido. ¿Dónde estaba prohibido? En la alajá. Dígame una alajá de la sinagoga Sar Shalom. Dígame una alajá. Una alajá. ¿Qué es alajá? No se Pode meter manzana en la ensalada de papa. Najón. Está prohibido por la alajá rabínica echarle manzana a la ensalada de papa en esta sinagoga. Prohibido. Quien lo haga está expulsado de la sinagoga. A ver, otra alajá. No puede pasar las mujeres con pantalones. Las mujeres no pueden subir a abrir la Roja Kodesh en pantalón. ¿Es pecado? ¿Es pecado pasar ahí con pantalón y abrir la Roja Kodesh? No. ¿Estamos violando alguna Torah? No. No. ¿Qué es? Norma rabínica. Una alajá rabínica que por cuestión de respeto y de que hay mujeres que Hashem las creó muy hermosas, algunas no, pero la mayoría sí, ¿verdad? Y tienen un buen cuerpo y van en pantalones y van allí subiendo, y hay hombres que ese día tienen esta semana que no han orado mucho, que están muy flojitos, que tienen la carne un poco suelta de los clavos, empiezan a decir: grande y maravillosas son tus obras. Entonces, para guardar el principio del recato, nuestras mujeres y los shamashim tienen que meterse eso en los tuétanos. No, cuando vayan a escoger una de las mujeres para que vaya a abrir el Aroha Kodesh, debe por lo menos, si tiene un pantalón, tener por lo menos arriba una blusa larga o un camisón largo que le tape más allá de sus lomos. Eso es una norma de la congregación. Una norma de la congregación, una tradición de la congregación. Usted estudia Torah con la kipá puesta. O cargar la Porque no se puede estudiar Torah sin kipá.
aunque sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, no importa. Cada vez que usted va en contacto con Torah, tiene que cubrirse la cabeza. Aunque sea o no sea servicio. No tiene nada que ver con eso. Otra alajá aquí en la sinagoga. ¿Cuál es? Los hombres leemos Torah, las mujeres no leen Torah. ¿Eso está en la Torah? No. ¿Pero es pecado si una mujer la Torah? No, no es pecado, pero esa es la norma, esa es la alajá nuestra aquí. Ay, rabino, por eso es muy machista. No voy a dejar de comer, créamelo, no se me va a quitar el hambre. Esa es la tradición aquí y en la gran mayoría del judaísmo. Rabino, es que yo vi allá en la internet, en el rabino Google, que hay sinagogas donde las mujeres usan kipá. En esta congregación las mujeres no usan kipá. Aquí la tradición es que si se quiere cubrir la cabeza, puede usar un sombrero, puede usar un gorrito, puede usar una mantilla, puede usar cualquier cosa. Pero la kipá es una prenda masculina y siempre ha sido una prenda masculina. En estos grupos hablan de igualdades. No podemos, nunca el hombre y la mujer va a ser igual. Nunca al hermano Rutilio le va a llegar la menstruación. Nunca. Nunca va a poder parir. Nunca. Nunca va a poder amamantar. Las mujeres no tienen la fuerza que tienen los hombres. No tienen. Entonces no vamos a ser iguales. Nunca. Eso no existe. No existe. Ahora, para el Señor todos somos iguales. Pero eso es otra cosa. Eso con respecto a la salvación. Pero cada cosa en su lugar. El mundo está tan loco porque ahora los hombres quieren hacer cosas de mujer y las mujeres quieren hacer cosas de hombre. Estamos locos aquí. Entonces, el punto aquí es que el caso del sanado, el hombre acababa de ser sanado y Yeshua, el acto fue ordenado por Yeshua, que lo hizo como un signo de restauración. En el contexto fariseo no estaba condenando la sanidad, porque ese no es el tema. El tema es que cargaron la camilla en Shabbat. Pero ¿dónde está escrito en la Torah que cargar la camilla en Shabbat es pecado? En ninguna parte. Ahora, la normativa, las alajot son buenas. ¿Por qué? Porque no es que estamos en contra de la alajá. ¿Por qué la alajá? ¿Por qué tenemos que? Porque regulan. Porque mantienen un orden. Porque no nos deja irnos ni a izquierda ni a derecha, ni lo dejamos al criterio de la gente. Porque el criterio de la gente llega un momento en que lo que él cree que lo que él cree está bien. Como dice en la ciudadanía, checks and balance. Dice el sabio en su corazón, no hay Dios. O sea, la gente cuando se plantea sus propias reglas y sus propias cosas, el necio. Dice el necio, correcto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque él llegó a la convicción de que ya él pasó por todas las religiones, se oyó a todos los... y llegó a la conclusión de que no existe. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto. Ármelo de una vez. Ármelo de una vez. Es una orden. No, es una sugerencia. ¿Qué tipo de violación? Desde la perspectiva rabínica es importante que usted pueda distinguir esto. Distinga esto siempre que vaya a leer el Brit Hadashah. Una melajá bíblica se le llama deoraita. Una alajá bíblica, una melajá bíblica, un trabajo bíblico que está prohibido, se le llama deoraita. Está escrito aquí. Deoraita. Todos juntos, deoraita. Eso es lo que está escrito. Es una tradición, es un mandamiento bíblico. Punto. ¿Qué es una melajá bíblica? Es un trabajo claramente prohibido por la Torah. Lo que está prohibido por Torah. Un deoraita es un trabajo que está prohibido por la Torah. Punto. La Torah oral. No. Volvamos a explicar otra vez, retrocedamos. La melajá bíblica, el trabajo bíblico, ¿qué es? ¿Qué es la melajá bíblica? El trabajo bíblico, que se le llama deoraita. Deoraita es lo que está escrito en la Torah. Se dice deoraita,
que está escrito en la Torá. ¿Qué quiere significar eso? Cualquier trabajo claramente prohibido por la Torá. Lo que está prohibido por la Torá no es rabínico, no es tradición, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo soy, la idea, la filosofía esta que tenemos ahí, que todo está bien, que Dios mira el corazón. De Oraíta. Está escrito ahí, ahí está, punto. Peleese con Moisés, peleese con el Eterno. Yeshua violó de Oraíta. No, en ningún momento. Porque si Yeshua viola la Torá, Yeshua no puede ser el Mesías. Melajá rabínica se le llama de Rabanam. De Rabanam. De Rabanam es ¿qué? De Rabam, ¿de quién? De los grandes, de los sabios, de los maestros. ¿Qué es el melajá? El melajá de Rabanam. ¿Qué es el melajá de Rabanam? ¿Qué es? ¿Qué es? La provisión de una práctica o una costumbre. ¿Quiénes plantean esto? Pues los sabios, los rabinos, los maestros. Ellos dicen, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Eso le llaman cercos también, ¿no? También se le llaman, algunos son cercos, otros no. Por ejemplo, ¿usted tiene mandamientos le Rabanam? No. Dígame uno. Las velas del Shabbat. La vela del Shabbat, eso no está en la Torah. Tomar vino. Y de yo agarro, no, tomar vino está en la Torah. Ah, perdón. Tomar vino está en la Torah, dice, si tú estás triste, dice que el vino hermosea el rostro y alegra el corazón del hombre. Tomar vino en Pesach. Eso sí. Sí, pero tomar vino no, tomar vino está aquí. Ahora, tomar vino en Pesach es rabínico, es de Rabanam. ¿Por qué? Porque en ninguna parte en el libro de Shemot, ni en el libro de Vaikra, ni en el libro de Levítico, ni en el libro de Éxodo nos dicen que en Pesach hay que tomar vino. ¿Quién instituyó esa tradición? El gran Hillel. El gran Hillel. Netilá Yadayim. O poner flores. ¿Qué pasa con el poner flores? No, eso no está ni en los Rabanam, ni no está en ninguna parte. Eso no está. Está en los libros de Ruth. Está entonces, Primera de Ruth 4:38 dice eso. Ahora, fíjese, lavarse la mano, Netilá Yadayim. Netilá Yadayim. Lavarnos la mano está en la Torah escrita o en la Torah oral. Oral. Está en la Torah oral, lavarse la mano no está en la Torah escrita. El bautismo. El bautismo está en la Torah escrita o en la Torah oral. Torah oral. ¿Por qué está en la Torah oral y no está en la Torah escrita? Porque en la Torah no se dice nada que hay que bautizar un converso, que a los gentiles hay que bautizarlo. No dice nada de eso. Es una práctica farisea que se instituyó y ya para el judaísmo del primer siglo estaba entre el fariseísmo, eran los únicos que hacían tevilá, inmersión. Entonces en el fariseísmo del primer siglo, ¿qué hizo Yeshua? Como Yeshua sentó a los fariseos en la cátedra de Moshe, entonces a los seguidores del Mesías, ¿qué nos mandó a hacer? Lo que los fariseos dijeron, porque el mismo Yeshua dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas los fariseos, hagan todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo y guárdenlo. Entonces Yeshua, el bautismo no es una doctrina nuevo testamentaria, ni la inventó Yeshua, porque antes que Yeshua viniera, ya Juan el Bautista estaba bautizando. La kipá, tradición, no hay ningún texto. Tradición, dice. Tradición, Dice mi esposo que el pan de jalán. también es una tradición. Porque, a ver, entienda lo que es jalá. ¿Qué llama usted jalá? ¿Qué es lo que usted piensa que es la jalá? Los pedacitos que se separan del pan. Jalá no son los dos panes que usted se come. Le llamamos jalá, jalot, a esos, porque en el momento que se estaban haciendo esos panes, se arranca un pedacito y se separa, se hace la brajá Y se quema. y se tira al horno. Ese es el pan de jalá. Con lo que sobró, con lo que quedó, es lo que se hace. Pero entienda que en ninguna parte de la Torah a nosotros nos mandaron a comernos 2 panes de Shabbat del viernes por la noche. Tradición rabínica. Ven 2 velas.
O sea, Lo más importante es lo que agarro, eso es lo más importante. Ay, ya llevo 3 semanas de no hacer pan de cana. ahora, fíjese, nosotros tenemos alajot, tenemos tradiciones, pero no son de la extrema derecha. No son de las estrictas que no tienen misericordia, que es así, porque si no es así, te vas a perder. No. Nosotros decimos, espérate, esto como es tradición lo puedo negociar. Lo podemos negociar. Y nosotros tenemos nuestras tradiciones sefaradíes, que son diferentes a las akenazí. No quiere decir que las tradiciones akenazí son malas y las de nosotros son las buenas. No, ellos tienen su tradición, nosotros tenemos las nuestras. Aparte de eso, como judíos mesiánicos tenemos también nuestras tradiciones. Porque las tradiciones siguen siendo puestas por los hombres. Y eso es negociable. Pero las palabras del Eterno no son negociables. Ahora, tal vez usted habrá pensado que Yeshua violó el Shabbat porque eso es todo lo que usted oyó toda su vida. ¿Sí o no? Sí. No, Yeshua violó el Shabbat, Yeshua hizo esto y esto. Si Yeshua hubiese violado el Shabbat, lo hubiesen matado por eso en la cruz. No hubiese sido necesario acusarlo De sedición. de sedición. Sin embargo, entienda que los textos están mal leídos. ¿Se acuerdan el famoso texto de Lucas cuando le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Se acuerdan el texto? ¿Verdad? ¿Y dónde dice en la Torah que hay que lavarse las manos antes de comer? En la Torah escrita no está. Y a mí me encanta porque le dicen a ellos, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Y ahí es cuando el texto aclara. Pero la gente que no entiende que hay una tradición oral, que hay una ley judía oral, piensan que Yeshua está atacando al judaísmo, a los judíos, a los fanáticos, a esos legalistas, a esos judaizantes, porque no entienden lo que está pasando en el judaísmo del primer siglo. No lo entienden. No lo entienden. Y Yeshua le dijo, bien habló de ustedes el profeta Isaías, que ustedes violan, invalidan la Torá por vuestras tradiciones. Cambia ahora y póngalo ahora en rabínico. Ustedes violan los mandamientos de Oraíta para cumplir los mandamientos le Rabanam. Y aquí hay gente que dice, no, que el Shabbat, cuidado, que él tiene que echarle miel al pan. Porque el rabino fui a la casa y no le echó miel. Y se está violando el Shabbat, no sabe lo que está haciendo. No le echó miel al pan. ¿O poner sal? Échale sal. Bueno, hubo una lucha aquí en la sinagoga de que el esposo le daba el pan y se lo tiraba. Pero ¿por qué tú me tiras el pan? Dámelo en la mano. Y dice, no te lo puedo dar en la mano porque solamente se da en la mano cuando hay duelo. Y la hermana ahí buscando el pan. Eso es que, ¿es Torah escrita o es Torah oral? ¿Es Toraíta o es Le Rabanam? Le Rabanam. Entonces aprenda que cuando usted va a leer el Nuevo Testamento, eso en el judaísmo del primer siglo existía. Las leyes orales, las tradiciones, y la lucha aquí nunca de Yeshua fue contra la Torá, ni contra Moshe, ni Pablo. Ni Pablo se atrevió a luchar contra la Torá. Si el mismo Pablo al final de sus días, cuando ya está en Roma, Pablo le dice, ni contra el templo, ni contra César, ni contra las costumbres de nuestros padres he pecado en nada. Entonces Pablo no puede decir una cosa en Hechos y en Romanos y en Gálatas decir otra cosa. Lo que pasa es que estamos sacando textos de contexto. Espero que esta clase te haya traído luz. Hay mucho más que estudiar, pero espero que esta clase te haya sacado luz y que te dé las bases para seguir estudiando en tu casa. Y cuando no comprendas, búscate un buen rabino para que te enseñe. Muchas gracias.